les bendiga. Papá, ¿qué es aquí? Y voy. Amén. Ya salió. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de predicar su palabra, que sabemos que no es fácil porque es una gran responsabilidad lo que predicamos, porque esto es para crecimiento y edificación de la iglesia, por lo tanto es una responsabilidad grande, por eso que siempre pedimos al Espíritu Santo que nos guíe lo que debemos hablar en esta hora, y sea Él dirigiendo esta reunión y todo lo que sale de mi boca. Amén. Yo quiero compartirles una palabra. Bueno, quiero comenzar primeramente. Siempre nos preguntamos en nuestra vida cuál es el propósito de Dios para nosotros. Como que siempre hay dudas de saber qué es lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. ¿Ya? Y conversando estos días con mi esposo, con las hermanas, a veces pensamos que la vida en el Evangelio es fácil, ¿ya? Que la vida en el Evangelio todo va a ser muy color de rosa. Que la vida del Evangelio es pedir, pero no dar nada. Pero no es así, ¿ya? No es así. La vida en el Señor es un camino, si bien es cierto, para nosotros no es fácil, porque para esta carne no es fácil, pero teniendo al Señor y a su Espíritu Santo nosotros, se nos hace más fácil hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros, la iglesia? Cuando el Señor se presenta, el Señor Jesucristo, cuando Él llega a su tiempo, comienza su ministerio, Él dice una palabra, dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, ¿ya? Y este es el propósito de Dios para nuestras vidas, que nos arrepintamos y nos convirtamos de la vida pasada a una vida nueva en el Señor. Y yo les quiero compartir esta palabra que está en Hechos 9, por favor, en Hechos capítulo 9, que es importante entender que no es fácil, pero no es difícil ni imposible tampoco con el Señor, ser discípulos del Señor. Amén. Yo voy a leer, aquí dice, la conversión de Saulo, tiene un subtítulo, la conversión. Pablo se convirtió. Y vamos a leer, en el nombre del Señor dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías,
que entra y le pone las manos encima y recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo él sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esta historia bíblica la conocemos mucho, ¿verdad? La de la conversión del apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo. Esta palabra para mí es muy importante, ¿por qué? Porque no es fácil la vida en el Evangelio, ¿ya? El Señor nos prepara para la vida en el Evangelio, ¿ya? Porque hay un trabajo arduo que hacer, pero para eso necesitamos nosotros disponer nuestro corazón al Señor para hacer esta gran obra. Y como le dice aquí el Señor, ¿ya? ¿Quién eres, Señor? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te da, te es dar coces contra el aguijón. Es como estar pegando patada a algo con punta, ¿ya? Que daña. Pero el Señor llamó a Saulo. Lo llamó para el servicio de su reino. Para eso lo llamó. A veces nosotros pensamos que el evangelio es muy fácil, que basta solamente con ir a la iglesia, escuchar la palabra. Pero no es así. Porque el Señor le dice aquí a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Evangelio del Señor nos hace tener que pensar que nosotros tenemos que negarnos, que nosotros tenemos que pagar un precio. El Señor cuando le habla, Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo, en 2 de Timoteo 2:3, ¿qué le dice aquí? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Evangelio tiene su costo, tiene un precio que pagar, pero la ganancia que nosotros tenemos es mayor aún, ¿ya? Nosotros meditando y pensando en esto, pensamos que todo es muy fácil. Pero nos damos cuenta cuando vamos conociendo la palabra del Señor que nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. Cuando yo les decía que el propósito de Dios para nuestras vidas es que hagamos su voluntad, es que nos neguemos a nosotros mismos por amor a su nombre, es que lo dejemos todo por amor a Él, es que renunciemos a este mundo por servir en su reino. ¿Y por qué yo voy a esta palabra? Porque estamos viendo la condición de la iglesia. Estamos viendo que la iglesia todavía no tiene ese despertar de saber que hay un compromiso para con Dios. No es suficiente que vayamos a la iglesia y seamos simplemente oidores de la palabra del Señor.
El Señor necesita un ejército, necesita soldados, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, sufre tú pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado no está en la comodidad de su casa, un soldado es enviado a la guerra, a luchar, a pelear una buena batalla. ¿Cuánto más nosotros que peleamos la buena batalla de la fe? La vida no es tan fácil en el cristianismo, porque nosotros tenemos que pensar que tenemos una responsabilidad tan grande de que tenemos que nosotros alcanzar a muchas almas. Y sentados en nuestros hogares, en el confort de nuestra comodidad, nuestra casita, o simplemente ir a la iglesia y sentarnos a oír la palabra, con eso es poco lo que estamos aportando en el reino del Señor. Tenemos nosotros que pensar que hay una responsabilidad en nosotros. Cuando el Señor nos muestra a través de la vida del apóstol Pablo, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo tuvo que pasar muchas cosas, ¿ya? Para poder él, 2 de Corintios, lo vamos a buscar, por favor. 2 de Corintios 11. Y aquí nosotros vemos todo lo que tuvo que vivir el apóstol Pablo, ¿ya? Cuando habla de los sufrimientos de Pablo como apóstol. Vemos la vida que tuvo que llevar el apóstol Pablo, ¿ya? Dice el apóstol Pablo que aquí empezamos, él empieza a hablar de sí mismo, de todo lo que él tenía cuando estaba en la sinagoga. Él era hebreo de hebreo, ya fariseo, celoso de la ley, y todo cuanto hay, ya todo, él era un hombre muy docto, era inteligente, ya conocedor de la escritura, pero el Señor lo llevó a otra cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con el Señor y dice que estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió, el apóstol Pablo tuvo ahí un nuevo nacimiento. El Señor lo convirtió al apóstol Pablo en un hijo de él para hacer la obra en esta tierra. El apóstol Pablo nació de nuevo, con un nuevo corazón, con una nueva visión, con una nueva mente, con la mente del Señor y con el corazón del Señor para hacer la obra, ¿ya? El apóstol Pablo dice en el versículo, dice 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárcel, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo no le importaba tener que padecer todo lo que estaba sufriendo, ¿ya? Porque a él lo movía el amor de Dios en su corazón por rescatar a muchos. Él iba abriendo iglesia a través de su trayecto, cuando iba por ciudades, iba llevando la palabra del Señor. Nosotros también como hijos del Señor tenemos el propósito de Dios, es que nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos para entrar en el reino de Dios y hacer una gran obra.
Ese es el propósito del Señor. Nos llamó con un propósito, nos llamó con una misión. Y que nadie queda exento de ella. ¿Por qué? Porque no es solamente para los pastores, para los apóstoles, para los profetas, para los maestros, los evangelistas, sino que es para toda la iglesia. Porque nosotros no podemos alcanzar a muchos, pero sí una iglesia donde se preparan discípulos para el Señor, podemos llegar a muchos lugares, ¿ya? La, la, Cuando uno dice el propósito de Dios, uno siempre piensa, qué bueno los propósitos de Dios, que yo haga sanidades, hable en lengua, profetice. Sí, está bien, pero hay algo mayor todavía, ¿ya? Primeramente, tenemos que ser nosotros tan formados en nuestro corazón. Tenemos que ser cambiados, como fue el apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro con el Señor. Fue transformada su vida de ese instante. Dejó de ser Saulo y fue llamado Pablo por el Señor. Porque hubo una conversión, hubo un nuevo nacimiento en él. Lo mismo nosotros, tenemos que nacer de nuevo. Ya no podemos vivir insertos en el mundo y también insertos en la iglesia. Tenemos que dejarlo del mundo para estar dentro de la iglesia, porque tenemos que ser preparados, tenemos que preparar discípulos, porque tenemos que hacer la obra del Señor. Y esto también, el hacer la obra de Dios, también nos va a hacer muchas veces pensar que es difícil. Porque si vamos a Mateo 10:22, por favor, dice aquí, 10:22, dice aquí, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿ya? Porque está hablando de las persecuciones venideras. ¿Para quién? Para la iglesia. No es para el mundo, es para la iglesia. Las persecuciones que se vienen es para la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender qué es lo que quiere el Señor con nosotros. Aprendernos a ser fuertes, aprender a soportar, aprender a negarnos a nosotros mismos, a renunciar al mundo, dejarlo todo, todo, ¿ya? Dejar todo lo del mundo para hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:8, dice, a ver, 3:7, pero cuántas cosas para mí eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, ¿ya? Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos que insertarnos en la palabra, conocer el corazón de Dios, conocer la mente de Dios, conocer los propósitos del Señor. Porque saben, hijos míos, hermanos amados, que cuando nosotros tenemos pensamientos del mundo y también de la palabra, no vamos nunca a avanzar, ¿ya? Nosotros tenemos que desechar una cosa para tomar la otra. Pablo renunció al mundo con tal de ganar a Cristo, para hacer la obra del Señor en esta tierra. Nosotros fuimos llamados para una gran obra, pero por eso tiene un costo, tiene un precio, renunciar. Renunciar a lo que el mundo nos ofrece, lo que del mundo nos atrae, ¿ya?
lo que el mundo está siempre ahí poniendo delante de nuestros ojos. En los caminos del Señor, el Señor no está procesando a nosotros. Está trabajando con nosotros. El Señor quiere trabajar con su iglesia. Que la iglesia se deje instruir, se deje enseñar, se deje corregir, se deje exhortar. ¿Para qué? Para poder conocer al Señor. Porque no sacamos nada con ir a sentarnos en la iglesia si vamos a pensar que con eso es suficiente, agradamos al corazón de Dios. No, porque Dios les va a pedir cuenta cuando se presente delante del Señor, les va a pedir cuenta de lo que hizo con lo que Él le entregó en su mano. Nos dio talentos y tenemos que multiplicarlo. Sea uno, tiene que multiplicarlo. Pero no podemos ser nosotros una iglesia tibia. Un día estoy, otro día no estoy. No, porque si estamos siendo tibios para el Señor, nunca vamos a aprender. Usted se pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Hay un primer propósito, y para toda la iglesia, es hacer la obra del Señor. ¿Ya? Ese es el propósito de Dios, que cumplamos con el plan perfecto del Padre. Por algo envió a su Hijo, ¿ya? Para Jesucristo, que vino a la tierra a mostrarnos al Padre. Vino a mostrarnos el corazón de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero muchas veces nos estamos preocupando de lo que tengo que hacer, qué talento tengo, qué don tengo, pero no nos hemos preocupado realmente de que tenemos que cambiar este corazón primeramente. Porque si no, mire, la Escritura nos habla aquí, en Mateo 7:21, para que usted entienda, ¿ya? Lo que el Señor nos quiere decir aquí. En Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es duro lo que nos dice el Señor, pero una verdad que está escrita. Podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero no con un corazón transformado, no con un corazón negado, no con un corazón limpio y puro para el Señor. Aunque hagamos muchas cosas, pero si no estamos dentro del diseño de Dios, no van a ser tomados en cuenta lo que podamos hacer nosotros para el Señor. Nunca os conocí. Entonces, esa es nuestra preocupación, el saber que tenemos nosotros que tenemos que cambiar, tenemos que decir, Señor, aquí está mi vida, Señor, tómala. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estuvo en Getsemaní? Le pidió al Señor en un momento de aflicción y de angustia, Señor, pasa de mí este cáliz. Porque sabía lo que le iba a venir. Pero después, ¿qué dijo? Señor, no se haga como yo quiero, sino hágase como tú quieres, hágase tu voluntad. Él sabía que había que pagar un precio, y un precio muy alto. Por amor a nosotros lo hizo. Y bebió la copa, ¿ya? Tuvo que sufrir, tuvo que padecer, golpeado o molido por nuestras rebeliones. Y nosotros, hermanos amados, no estamos exentos de que no pasemos lo mismo que pasó el Señor. Si Él siendo Señor, ya siendo Dios mismo, vivió
la angustia, vivió el dolor, el rechazo. ¿No lo vamos a vivir nosotros? Porque ahí somos probados nosotros también. Cuando estamos nosotros, cuando nos toca pasar circunstancias difíciles como cristianos, ahí vamos a ser probados y vamos a ser probados por fuego, dice el Señor. ¿Cuánto resistimos? ¿Cuánto soportamos? Si somos capaces de seguir o renunciamos y volvemos atrás porque no, porque es muy difícil, porque no puedo hacerlo, porque son muchas las exigencias, porque excusas siempre vamos a tener para el Señor. Pero el Señor nos llama a ser valientes. ¿Sabe usted que el Señor, qué es lo que quiere? Quiere un ejército de soldados, pero valientes. No quiere soldados medrosos, pusilánimes y cobardes. Quiere hombres valientes, que lo dejen todo, aunque tengan que dar su vida por Él. Eso es lo que está buscando el Señor de nosotros. Yo estuve viendo estos días, estuve viendo la historia del águila, cómo es ella, la mamá águila, cómo cuida a sus polluelos. Es lo mismo hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros entramos en este reino, somos niños y el Señor nos cuida, nos enseña los primeros rudimentos, nos habla de Jesús, nos enseña de la fe, ¿ya? El Señor nos empieza a tratar nuestra vida, ¿ya? Y nos cuida como a niños. Lo mismo hace el águila. El águila cuida a sus polluelos, los tiene en un nido lleno de espina, pero para que no le dañen la espina le pone pajita, le pone hierba, le pone plumitas. Pero llega el tiempo que esos polluelos tienen que aprender a volar solos para que busquen su alimento y puedan sobrevivir. Entonces, ¿qué hace el águila, la mamá águila con sus polluelos? Cuando ya están más creciditos, están empezando ya a salir sus plumitas, los toma con sus garritas, los de lo más alto de la montaña, porque el águila vive en las alturas, ¿ya? Vive en las alturas. Pesca su polluelito, lo toma con sus garras y lo lleva a lo más alto y emprende el vuelo con su polluelo y llega un momento que lo tira al precipicio. Pero como ve que todavía su polluelito no puede volar solito, viene y planea así a gran velocidad y lo agarra nuevamente su polluelo con sus alitas y lo lleva al nido. Y este proceso lo hace muchas veces hasta que el polluelo aprende a volar por sí solo. El Señor también hace lo mismo con nosotros. Pero nosotros no podemos quedarnos siendo niños que nos apapachen, que nos cuiden, que nos protejan y que estemos ahí calentitos en el confort de nuestra casa y no hacer nada. Si no buscamos al Señor, ¿cómo nos alimentamos? Si no buscamos en la iglesia donde está el alimento diario para nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser, ¿cómo vamos nosotros a crecer espiritualmente? Si no buscamos nosotros mismos, si no queremos volar porque es cómodo estar en el nidito, entonces ¿qué va a pasar? Si no nos alimentamos en la palabra de Dios. Lo que va a ocurrir es que vamos a morir en el intento, porque no hacemos nada más, porque queremos que nos lleven la comidita a la casa, ¿ya? Y no es así con el Señor. El águila, cuando emprenden su vuelito, ya ellos empiezan a buscar su propio alimento, aprenden a ser independientes, ¿ya? De sus padres. Ahora, la diferencia está que nosotros tenemos el Señor es el que nos cuida y después nos enseña a volar para hacer la obra del Señor. Pero tenemos que ser dependientes del Señor. ¿En cuanto a qué? A seguir al Señor, a hacer el diseño perfecto de Él, a ser obediente en su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque ya llega el tiempo en que tenemos que madurar. No podemos estar toda la vida dentro de la iglesia y seguir siendo niños.
No vamos a estar toda la vida tomando leche. Porque cuando nosotros vamos creciendo, el cuerpo necesita más que la leche, necesita un alimento sólido. Es lo mismo en el Evangelio. No podemos estar siempre en los primeros rudimentos. Tenemos que ir alcanzando madurez. El alimento sólido, dice la Escritura, es para los que han alcanzado madurez y que tienen el discernimiento bien ejercitado, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, hay que crecer, hay que madurar, porque hay que trabajar para la obra del Señor. Yo le puse, aquí yo tengo, fuimos llamados para una gran obra. Predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Fuimos llamados a pagar un precio. Pasar por un desierto para ser procesados por el Señor. A nadie le gusta el desierto. Israel salió de esclavitud, fue llevado a un desierto. ¿Y para qué fue llevado al desierto? Porque el Señor quería que le conociesen, ¿ya? El Padre dijo, los voy a llevar a un desierto para que me conozcan, cuánto los amo y que estoy dispuesto a proveerlo de lo necesario, ¿ya? Para que creyeran que Él le tenía una gran bendición a aquella tierra que fluye leche y miel. Pero no se las iba a hacer fácil el Señor tampoco el pasar el desierto, porque el Señor sabía lo que había en el corazón de ellos, ¿ya? Siempre estaban murmurando, siempre estaban quejando, pero no hacían nada. Nada por decir, no, Señor, yo voy a seguir adelante, aunque este desierto es duro, Señor, pero sé que más allá tú tienes la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero si nos quedamos ahí en el desierto lamentando, que murmurando, que quejándonos, que no tengo sandía, que no tengo puerro, que no tengo pan, que no tengo carne, ¿ya? Y que sigo mirando siempre hacia atrás, de donde nos sacó el Señor de esa esclavitud del mundo, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Si Israel podía haber pasado menos tiempo, pero tenía que ser tratado, ¿ya? Tenía que ser tratado por el Señor. ¿Qué quería el Señor? Mostrar su gloria, mostrar que Él estaba ahí, que mientras nosotros obedezcamos, el Señor siempre va a estar ahí, mostrándonos su gloria, su amor, su misericordia, todos los días de nuestra vida. Entonces es necesario ser procesado, porque para ser discípulos del Señor tenemos que ser trabajados por Él, ser instruidos por Él, ser enseñados por Él, ser corregidos por Él. Porque no podemos, los niños no van a ir a predicar el Evangelio. Tenemos que ser niños, dice el Señor, en nuestra manera de pensar, soy niño porque le creo al Señor en sus milagros, creo que el Señor es todopoderoso, porque como un niño le creemos al Señor, que Él es todopoderoso, ¿ya? Y que para Él no hay nada imposible. Cuando usted a un niño le dice, te prometo que te voy a regalar un auto, si tú te sacas buenas notas, el niño cree. Y hace lo imposible para sacarse buenas notas porque él cree que le van a regalar ese auto, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer lo mismo con el Señor, creer al Señor, que nos va a bendecir. Dejar de ser niños para madurar. Debemos cambiar este duro corazón que muchas veces tenemos nosotros. Nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Nos cuesta también esta dura cerviz que les cuesta entender al Señor y los propósitos de Dios. Las cosas, amados hermanos, no van a llegar cuando nosotros queramos que lleguen. El Señor tiene su tiempo y su hora. Todo tiene su tiempo y su hora bajo el sol. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, ¿ya? Todo tiene un tiempo para el Señor. El apóstol Pablo fue tratado por el Señor.
Realmente, Él tuvo que padecer por amor al Señor. Y nosotros no podemos esperar que nosotros, la vida de nosotros va a ser todo light en el Evangelio. Si estamos en un mundo que está corrompido. Por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo hoy en día. La maldad que es sobremanera grande hoy en día. Como hoy día se matan sin misericordia. Con tal de conseguir lo que quieren, ya no les importa matar a un niño, no le importa matar a una mujer, a un varón, a un anciano. La tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros no estamos exentos de vivir la experiencia que le tocó vivir al apóstol Pablo. Es necesario, dijo el Señor, es necesario que este siervo ya padeciese por la causa de Cristo Jesús, para la predicación del Evangelio. Nosotros como hijos del Señor vamos a encontrar mucha oposición, mucha. ¿Por qué nosotros estamos nadando contra la corriente del mundo? El mundo todo lo quiere permitir, el mundo todo lo quiere aceptar, el mundo todo le da lo mismo, todo es light. Pero no es así con el Señor. Nosotros no podemos vivir, la iglesia no podemos vivir como vive el mundo. No podemos pensar como piensa el mundo. No podemos actuar como actúa el mundo. Nosotros tenemos que, como dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Dice uno, Señor, si yo puedo decir, Señor, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, es una responsabilidad. Para eso tengo que negarme, tengo que morir. Tengo que dejar lo que el mundo me ofrece, renunciar a este mundo para contar de ganar a Cristo. Pablo lo dejó todo. Se hizo enemigo de los judíos en la sinagoga, de los sacerdotes. Pero no le importó, porque para él sabía que tenía más ganancias sirviendo al Señor. Y que el servicio al Señor es lo que lo movió, porque amaba al Señor con todo su corazón. Cuando lo conoció se dio cuenta de la aberración tan grande que había hecho con los cristianos. ¿Cuántos? Él asintió que los mataran. Y siempre lo recalca que realmente era un perseguidor y que eso lo llevaba en su mente. Ya sí que Dios lo perdonó y también él tenía que perdonarse a sí mismo. Pero él mató a muchos hijos del Señor. Pero con más ahínco sirvió al Señor. Con más pasión sirvió al Señor. Para, en cierta forma, restaurar lo malo que había hecho. Dijo, aquí yo sirvo al Señor. Hice lo malo, pero ahora me arrepentí y me convertí. Y ahora sirvo al Señor con pasión. Por amor a Él, por amor a su sacrificio. ¿Ya? Y tenemos que ser no solamente oidores de la palabra del Señor, sino también hacedores. El propósito de Dios para nosotros es un propósito de gloria. Pero para eso tenemos que tomar esta decisión de decir, Señor, aquí está mi vida. Si yo me voy a preocupar de mi vida, estamos mal. Porque estoy haciendo más importante mi vida, más que el propósito de Dios. Y este propósito que Dios tiene para con nosotros es un propósito maravilloso. El pensar que podemos rescatar muchas almas para el Señor. Qué maravilloso, qué maravillosa obra que Dios nos dio para hacer en esta tierra.
Yo le doy gracias al Señor. En estos días hemos vivido circunstancias un poco difíciles, ¿ya? Pero Señor nos hace pensar, Señor, yo sé que tenemos que vivir momentos difíciles, sé que tenemos que ser probados por fuego, sé que vamos a tener que pasar circunstancias, ¿ya? Que no nos gustaría vivir, pero no importa, porque estas circunstancias difíciles, situaciones, pruebas, nos hacen ver la gloria de Dios. Nos hacen ver la gloria de Dios. Porque si yo estoy bien, no necesito de Dios, ¿cómo voy a ver la gloria de Dios? Como el Señor le dice a Marta y a María bueno, cuando murió Lázaro, pero Lázaro tenía un propósito que muriese. Y era que el Señor se glorificara a través de la resurrección de Lázaro. ¿Cuánto nos dieron gloria a Dios cuando vieron a Lázaro salir de la tumba? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor, ¿ya? Tenemos que dejarlo todo por amor a Él, dejarnos guiar por el Señor. Dios siempre va a estar ahí con nosotros, en los peores momentos va a estar con nosotros. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo sabía que Dios estaba con él, aún en las aflicciones. Era tal su confianza que no le importaba porque sabía que Dios lo iba a librar. Lo iba a librar. Y no le importó perder su vida, porque el que pierde su vida, dice, por causa de mí la ganará, pero el que guarda su vida, la perderá. Es un gran ejemplo el apóstol Pablo, y una de las cartas, yo cuando leo la Escritura, leo el Nuevo Testamento, realmente el apóstol Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, fue un gran hombre delante de los ojos de Dios. Un gran ejemplo que nosotros debemos imitar, ¿ya? Un gran ejemplo. Y que nos enseña grandes lecciones, el apóstol Pablo. Así que, ¿cómo estamos en la hora? Parece que nos hemos pasado un poquito. Pero le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado, ¿ya? De saber que tenemos que trabajar, que tenemos que movernos. Vaya a la iglesia, congréguese. Si no, usted no va a crecer. No va a madurar. ¿Cómo si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo va a saber usted lo que el Señor tiene para usted, lo que debe hacer usted para el Señor? Porque de ahí comienza todo, aprendiendo a conocer al Señor y su palabra, y el Señor va a dirigir nuestros pasos de lo que debemos hacer, ¿ya? Y que es una gran obra maravillosa, la cual todos tenemos la obligación, y como dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio, y si no lo hiciese, la misión me ha sido encomendada. O sea, sí o sí, la tenía que hacer, por amor a Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias Iglesia amada por estar aquí presente. Le doy gracias Señor por su palabra. Espero que haya sido de bendición para usted. ¿Ya? Llegó el tiempo de crecer, llegó el tiempo de madurar. Llegó el tiempo de dejar la comodidad de su nidito. ¿Ya? Hay que volar, porque el Señor nos compara como las águilas. Tenemos que volar alto. Y de las alturas mirar lo que ocurre en la tierra, ¿ya? Y clamar a favor de la tierra también. Así que Dios le bendiga. Voy a hacer una oración para terminar. Amén. Amén. Padre eterno, yo quiero en esta noche darte las gracias, Padre mío, por tu palabra, Señor amado, la que alienta nuestro corazón, Señor. Sí que tú vienes a nuestras vidas a enseñarnos lo que debemos hacer, mi Dios. Porque necesitamos, Señor, mi Dios, hacer tu obra, Padre. Y sé que tú nos vas a guiar por el buen camino para hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Señor, sé tú en nosotros cada día. Dirígenos, Señor, mi Dios, lo que debemos hacer, dónde ir y qué decir, Padre amado.
Yo te doy gracias, Padre, porque sé que tus propósitos son de bien, de vida y de bendición para nosotros, Padre amado. Gracias te damos por esta responsabilidad que nos das a la iglesia, Señor, de predicar tu evangelio a toda criatura, Señor. Padre, gracias, Padre, por anunciar las buenas nuevas de salvación, Señor, mi Dios. Señor, ¿cómo no alabarte y bendecirte, Padre, si podemos, Señor, servirte con todo nuestro corazón? Padre, gracias por habernos llamado a tu reino, Señor, y transformar nuestras vidas, Señor, para ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo a nuestros hermanos, tus siervos, Señor amado, Padre, para que hagan tu preciosa voluntad, Señor, las cuales dará gozo a su corazón, Señor mi Dios. Y como dice tu palabra, la obediencia nos da ganancias, Señor. Padre, gracias te damos, Padre mío, Señor, y te bendecimos, Padre eterno, con toda bendición de los cielos. En el nombre precioso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya.